Buenas noches, vamos a principiar nuevamente con la reunión de esta noche y vamos a iniciar con un tema, ¿verdad? Que es un tema que principalmente prácticamente lo vamos a ver eh, en el transcurso de la carrera de patología, pero es un tema principalmente para los médicos residentes que están ingresando, ¿verdad? Porque este tema ya lo vimos con los residentes de mayor jerarquía, pero obviamente siempre nos queda bien un repaso, ¿verdad? Un repaso de lo mismo. Y es sobre las técnicas en histología y patología quirúrgica, un poquito de lo que es la fase preanalítica y analítica en estos casos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de las técnicas en histología y patología quirúrgica. Bueno, con respecto al procesamiento histológico, prácticamente nosotros tenemos qué es lo que nosotros queremos lograr con este procesamiento, qué es lo que queremos lograr. Bueno, lo que nosotros queremos ver es un análisis de los tejidos para poder ver su estructura, ya sea tanto si es una lesión normal, o sea, si es algo normal, si es una lesión benigna o es una lesión maligna. Pero para poder ver eso, lo que nosotros tenemos que estudiar es en un momento dado el tejido. Y entonces tenemos como que detener el tiempo en el tejido y eso se logra con la fijación. La fijación hace que nosotros podamos ver en un momento determinado qué es lo que está sucediendo con ese tejido. Y entonces eso nos ayuda a poder apreciar la histología y poder ver la morfología de ese tejido. Entonces, como por ese motivo es que nosotros tenemos que fijar el tejido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer después de eso? Bueno, después de eso, una de las funciones importantes del proceso histológico es sustituir todo el agua que tiene un tejido y esa agua tiene que ser sustituida por un solvente que sea afín al polímero que va a funcionar como parafina en este caso, porque se parece un poco, pero en realidad no es parafina, sino es un polímero plástico, que entonces ese polímero plástico tiene que ser afín a un solvente, que es el silol. Y obviamente este solvente, ya que el tejido está embebido en parafina, se tienen que hacer cortes, ¿verdad? Se tienen que hacer cortes a 4 micrómetros para que entonces se puedan poner en un portaobjetos y después de poner en esos portaobjetos se pueda teñir. Y después de la tinción ya lo podemos ver en microscopio. O sea, es un paso largo, son pasos largos o sea, es un procesamiento largo que se tiene que dar. Entonces vamos a ver que para principiar el procesamiento histológico, bueno, pues obviamente primero viene la obtención de la muestra. Cuando uno habla de obtención de la muestra, es importante recordar que primero tiene que ser una muestra que tenga prácticamente que sea viable, o sea, que tenga tejido vivo. A veces nos mandan muestras que son una necrosis total y absoluta, entonces no se puede apreciar ningún tipo de estructura ahí. La otra cosa importante con la obtención de la muestra es que sea representativa del tumor que nosotros queremos ver. Porque muchas veces se hacen obtención de muestras de lesiones, por ejemplo, que están bien encapsuladas, una lesión maligna que esté bien encapsulada, y entonces solo se toma biopsia del tejido conectivo de la cápsula, y entonces ahí no podemos hacer un diagnóstico adecuado. Me recuerdo de un caso de una vez, ¿verdad? Que era una lesión en el glúteo, y esa lesión en el glúteo, pues se hizo la biopsia. Y lo que se envió fue solo el tejido adiposo de la lesión en el glúteo. Y entonces cuando el patólogo vio la biopsia y vio que había tejido adiposo y tejido conectivo, pues obviamente lo firmó como un lipoma, o sea, un tejido adiposo benigno proliferado, un lipoma, una lesión benigna, o por decirlo así, una neoplasia benigna. Después vamos a ver la nomenclatura de las neoplasias. Pero ¿qué pasó entonces? Sucede que los médicos tratantes pues no se quedaron convencidos, obviamente, porque la lesión era demasiado grande y era demasiado obvia que era maligna, ¿verdad? Pero
el patólogo no tuvo oportunidad de ir a ver la clínica. Y entonces le hicieron una muestra más profunda, ¿verdad? Y obviamente salió una neoplasia maligna. Y no era un linfoma, obviamente, ¿verdad? Pero entonces, ¿pero hay quién falló? Pues los dos, digo yo, pero el que más falló fue el que hizo la primera biopsia, o sea, el médico que hizo la biopsia, porque en lugar de enviar un tejido representativo de la lesión, envió el tejido de la cápsula, o sea, del tejido fibroadiposo que estaba rodeando a esta tumoración maligna. Entonces, es un problema porque al final el patólogo a veces carga con esto también, sin tener la culpa. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con esto. La muestra debe ser representativa. Entonces, antes de seguir con el paso del procesamiento histológico, pues con respecto a la muestra, importante también es decir que cuando hay un tejido muy necrótico, se tiene que tomar tejido viable, tejido que sea representativo, y obviamente tenemos que tener una historia clínica adecuada para poderlo hacer. Posteriormente, entonces, como les mencionaba, una de las características necesarias es que este tejido tenga, podamos nosotros verlo a microscopio adecuadamente, y para eso tenemos que utilizar fijación. La fijación realmente es para evitar la desnaturalización de las proteínas, o sea, eso es importante. Eso lo vamos a ir viendo. Después viene otro proceso que se llama deshidratación. Este proceso, en realidad, es quitarle todo el agua a las células del tejido. ¿Por qué es que le tenemos que quitar todo el agua? Porque después lo tenemos que sustituir por un solvente, como el silol. Y entonces, si no lo deshidratamos bien, si no le quitamos todo el agua, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces no va a ser adecuada, no se va a unir adecuadamente al polímero, que es, entre comillas, es parafina, pero no es parafina, ya sabemos. Pero antiguamente sí era parafina, por eso se le quedó el nombre así. Y entonces, ahora se llama Paraplast. Es una de las, tiene otros nombres, ¿verdad? Pero es una de las marcas comerciales, se llama Paraplast, porque parece parafina, pero no, es un polímero plástico. O es un polímero, ¿verdad? Que es sintético. Y entonces, esa deshidratación, pues, es lo que nos ayuda a que este tejido pueda deshidratarse totalmente, quitarle el agua y entonces ya utilizar el solvente. A ese paso se le llama aclaramiento. Cuando sustituimos el agua totalmente del tejido y le agregamos el solvente que se llama sileno o silol, el nombre correcto sería sileno, pero le dicen silol, ¿verdad? Porque no es un alcohol, ¿verdad? Es un solvente. Pero bueno, le digamos sileno o silol, así le dicen, pues así le vamos a seguir diciendo, que así le siguen diciendo para la eternidad. Bueno, entonces, eso nos va a ayudar a sustituir lo que era el agua por el solvente. Y después obviamente viene la inclusión en parafina, y esa inclusión entonces es sustituir el solvente por la parafina, en este caso por este polímero, y entonces posteriormente se corta, como ya les mencioné, y después de cortar a 4 micrómetros, que es una delicada capa, lo importante es que atraviese adecuadamente la luz y sea lo suficientemente delgado el corte para que atraviese bien la luz a través del portaobjeto y nosotros podamos ver bien al microscopio. Y por último viene el montaje y tinción, que es la tinción de las células con la tinción hematoxina, que es la tinción que casi siempre es la más utilizada, obviamente, y podemos utilizar otro tipo de tinciones, ¿verdad? Pero lo importante es obtener este montaje. Muy bien, como les mencioné, la obtención de la muestra, ¿verdad? Que el espécimen debe ser representativo, debe tener adecuada cantidad de tejido para diagnóstico y tejido viable para diagnóstico. O sea, lo habíamos dicho, y eso es importante recordarlo. Muy bien, bueno, aquí tenemos algunas veces se tiene que hacer por medio de un estereoscopio, ver las lesiones previamente a procesarlas. Obviamente algunos médicos japoneses hacen el examen estereoscópico de los pólipos, por ejemplo, y les hacen los exámenes y entonces ellos miran el patrón del pólipo macroscópica en estereoscopio, o sea, una visión a muy pequeña magnificación para poder ver que si la lesión es maligna o benigna desde un inicio.
Bueno, eso es se detecta la lesión, se tiene que hacer un diagnóstico cualitativo, se reseca. Eso es lo que está haciendo el médico japonés ahí. Utiliza un estereomicroscopio con hallazgos macroscópicos, hace las adecuadas secciones y después se hace un diagnóstico histológico de esas lesiones que ellos vieron ahí. Muy bien, con respecto a la fijación, digamos que hay varios fijadores, ¿verdad? Hay un fijador que se llama de Bowen, cuando se va a usar en fluorescencia. Hay otros fijadores que se utilizan, pero el más utilizado es la formalina la formalina. Igual le dicen formol, ¿verdad? Y no es alcohol, sino es formalina. Pero también se puede llamarle formol porque así se le ha llamado desde hace mucho tiempo. Formalina 10%. ¿Cómo es esta formalina 10%? El preparado comercial líquido en realidad es una formalina al 40%. Eso a veces cuesta un poquito comprender esto que les voy a comentar. En otras palabras, cuando nosotros tenemos el preparado comercial que se llama formalina, esta viene al 40%. Pero nosotros no pensamos que viene al 40%, sino de esa formalina que viene en líquido, concentrada, nosotros pensamos que eso es el 10%, el 100%. Y de ese 100% la hacemos entonces a nuestro 10%. O sea que de esa solución concentrada, que entre comillas, que es al 40%, pero ya no le hacemos caso y les voy a decir por qué es que no se le debe hacer caso a ese número. Entonces, posteriormente a esa formalina, que viene al 100% entre comillas, pero en realidad dice que es al 40%. Se piensa que es al 100% y entonces se ponen 9 partes de agua y una parte de formalina concentrada, 40%. Entonces, ¿por qué se hace eso? Decimos, ¿verdad? Entonces, fíjense que esa es otra anécdota, ¿verdad? Que es complicada también. Había un médico que él, como sabía que la formalina que venía era el 40%, pues él tomaba como era el 40% y entonces hacía su dilución como que esa fuera el 40%. Entonces, ¿qué pasó con los tejidos? Se destruyeron totalmente, ¿verdad? Se destruyeron. Porque el preparar esa formalina así es totalmente contraproducente. Ahora, ¿por qué se llama el 40% cuando viene la solución concentrada? Porque sucede que la formalina está en estado gaseoso, no está en estado líquido. Entonces, al estar en estado gaseoso, el 40% de ese estado gaseoso se utiliza y se vuelve líquido, y entonces por eso que se llama formalina al 40%. Pero ya para preparar nuestra solución nuestra solución de trabajo, por decirlo así, tenemos que tomar como que ese preparado comercial, que dice ahí en la etiqueta que es al 40%, lo tenemos que tomar como al 100%. Y entonces hacemos nuestra dilución la hacemos poniendo 9 partes de agua y una parte de formol, de ese preparado. Por eso es que en algunos libros dice que es la formalina al 4%, por ese motivo. Entonces, es como se confunde, ¿verdad? Porque en unos libros dice que es el 4% y en otros dice que es al 10%. La diferencia es que la que dice que es al 10% es que toma ese preparado comercial como que fuera al 100% y entonces hace la dilución, ¿verdad? Al 10%, al 10%. Y los otros que dicen que es al 4% toman ese preparado comercial como que fuera al 100% y entonces lo hacen así, dicen que es al 4%. Pero lo práctico es entonces, ¿cómo es lo práctico? El líquido ya viene entonces preparado, eso se toma al 100%, esa solución comercial que ya nos viene, y eso entonces, de eso se hace 9 partes de agua, perdón, 9 partes de agua y una parte de formol para hacer que sea al 10%. La función evita la desnaturalización de las proteínas, o sea que las proteínas tienen que quedarse como tal y como están en ese momento dado de la enfermedad. O sea, el poner un tejido en una solución fijadora nos tiene que dejar el tejido tal y como se está viendo en ese momento. Por eso es que si no se utiliza la formalina, el tejido se empieza a autorizar
y empieza a naturalizarse las proteínas y entonces el tejido ya no puede ser apto para el estudio. No sé si tienen alguna duda con respecto a la concentración, porque eso causa un poco de duda. ¿Alguien que tenga alguna duda? O lo pueden también mandar al chat si tienen alguna duda al respecto. Pero todo quedó claro porque, bueno, los residentes de mayor jerarquía pues ya lo han hecho, ya saben cómo es que se hace el formol, ¿verdad? Pero lo importante es que ese formol tiene que ser formol buffer, como vamos a ver después, cuáles que las características de formol buffer que tiene que estar con un pH 7, o sea, un pH neutro. Es muy importante que ese formol no sea un formol del que viene preparado comercial, sino a ese formol se le tienen que agregar sales para que entonces se puedan procesar adecuadamente las muestras. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, por favor. Bueno, con respecto a la fijación, muy importante que la relación entre el fijador y el tejido debe ser de 1 a 4. Algunos utilizan estos Eppendorf para... Eso está malo, ¿verdad? Yo puse esta foto aquí para ver qué es lo que no debe hacerse. Utilizan estos Eppendorf para meter muestras y biopsias. Muchos, es muy fácil, ¿verdad? Incluir las biopsias gástricas ahí, pero lamentablemente no es lo mejor. Podemos tener problemas. Los errores infrecuentes, esos son los errores frecuentes, perdón. Poner muy poco formol, poner muy poca solución fijadora y entonces realmente nos hace problemas. ¿Cuál va a ser el tiempo de fijación ideal antes del proceso? Bueno, antiguamente se decía que era de 12 a 72 horas. Eso decían antes. Pero ahora se considera que el tiempo ideal de fijación es de 12 a 24 horas. No más, ni menos. De 12 a 24 horas. ¿Por qué? Si es mucho el tiempo de fijación, por ejemplo, que se tardó una semana en el fijador, ya este tejido va a ser difícil que se pueda recuperar el ADN. Ustedes recuerdan que ahora se hacen estudios de biología molecular y hay kits de extracción del ADN a partir de tejido fijado en formol y embebido en parafina. Y entonces, un tejido que ha estado fijado mucho tiempo, ya no, la calidad del ADN ya no nos sirve. Incluso para hacer estudios de inmunistoquímica tampoco, o sea, es muy complicado. ¿Por qué? Porque si estuvo mucho tiempo en un fijador, los enlaces que hace el fijador con el tejido son muy difíciles de romper y entonces la recuperación antigénica para la inmunistoquímica es complicada. Entonces, por ese motivo, el tiempo de fijación ideal es de 12 a 24 horas. A veces nos pasan a 48 horas, principalmente cuando es fin de semana, ¿verdad? Pero bueno, eso sería el límite. El límite tendría que ser 48 horas, pero aún así ya 48 horas no es 100% ideal. Más de 48 horas ya no es un tejido adecuado para estudios moleculares. Y ahora, como es importante tener tejidos para estudios moleculares, tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, el tiempo ideal de 12 a 24 horas, el tiempo limítrofe en que se puede todavía tratar de hacer algunos estudios de biología molecular son 48 horas. Más de eso, ya es un tejido que ya no es apto para estudios de biomarcadores. Muy bien, estas son las casetas que que estamos acostumbrados a usar, bueno, adecuadamente etiquetadas. El proceso, realmente, ¿qué procesos se llevan en el procesador de tejido? Pues este es un procesador de tejidos un poco antiguo, pero el que tienen en el hospital ahorita es un poco más reciente que este. Pero es un giratorio, ¿verdad? Es un procesador de tejidos giratorio. Hay procesadores de tejidos que no son giratorios, sino que son de estaciones, ¿verdad? Van llenando en un recipiente, pasan diferentes tipos de fijadores y es totalmente hermético. Esto es bueno también, ¿verdad? Pero este es el tipo que tenemos en el hospital y muchos laboratorios pues tienen este tipo de procesador. ¿Qué va a suceder en el procesador? Bueno, los primeros dos recipientes son de fijación de formalina. Después pasa los alcoholes, que también están presentes en esto. Después vienen los siloles, que son
que utilizan se utilizan para el aclaramiento. Y por último, estos dos, si ustedes se dan cuenta, tienen aquí una conexión. La razón de tener esta conexión es que estos son los que tienen el polímero, o la parafina, o el paraplast. Y entonces este polímero debe de estar debe estar caliente, no pasando de ciertas temperaturas, porque no pasando de los 60 grados, porque si no se destruyen también los tejidos. Y tienen que estar en estado líquido, porque recuérdense que el paraplast viene en estado sólido. Bueno, después viene la inclusión, después de que se procesó. Entonces pasa a estos anillos que ahora ya no se utilizan tanto ese tipo de anillo, sino se utiliza directamente en el bloque de parafina, en el bloque de plástico, se utiliza como molde y entonces se pueden hacer así, ¿verdad? Y entonces posteriormente, obviamente hay dispensadores de parafina, ahora ya no, ya todos ya están integrados en las estaciones de inclusión, que son estas que ustedes ven acá. Muy bien, entonces esto era como se hacía antes, solo para ejemplificar cómo era, ¿verdad? Este es un globo ocular, que así lo trabajaban antes, ¿verdad? Solo para que veamos el fundamento de la técnica nueva que estamos viendo ahorita, pero esto se hacía así, de esta forma, con anterioridad, eso es de años bastante antiguos, ¿verdad? Estamos hablando del año 1960, por ahí, ¿verdad? Que se utilizaba esta técnica. Solo por eso se les quería mostrar, solo para que vieran y entendieran el proceso, que se entendiera bien el proceso. Bueno, ya después que pasó por el aparato, por la máquina, ¿verdad? Entonces este tejido se incluye en la parafina líquida. Eso lo hace ya el aparato este que está que se llama el centro de inclusión. Centro de inclusión se llama ese aparato que vimos que es ¿verdad? El centro de inclusión. Entonces, este tejido se incluía en parafina líquida, como ven ahí. Después se esperaba a que se enfriaran, por decirlo así, se pusieran en estado sólido. Ya en estado sólido, pues entonces, bueno, estos son los anillos que les mencioné, pero antes se utilizaba una maqueta, un bloque así como el que ustedes ven aquí. Después se cortaba a mano, ¿verdad? Era toda una laboriosidad artesanal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces se cortaba y entonces se ponía un bloque de esta forma y se ponía en el micrótomo. O sea, ahora no se hace así, obviamente, ustedes esto ya no se ve. Bueno, algunos laboratorios todavía lo hacen, ¿verdad? Los que no tienen toda por ejemplo, los que no tienen centro de inclusión, pero ya no es lo adecuado, ¿verdad? Lo adecuado es que tengan su centro de inclusión y otras cosas. Muy bien, algo muy importante es el micrótomo. El micrótomo, pues, es un aparato que hace cortes, ¿verdad? Hay motorizados, hay automáticos y semiautomáticos también. Y estos micrótomos son giratorios y entonces van a hacer cortes delgados del tejido que está ya en parafina. Y entonces más o menos tiene que ser entre 2 y 4 micrómetros de espesor el tejido. Y las cuchillas pues van a ser, ahora son cuchillas descartables, principalmente por todas las entidades que hay. Por ejemplo, los priones, ¿verdad? Que son partículas proteicas que no se pueden eliminar. Entonces, por la presencia de priones y también por la comodidad, ¿verdad? Que es mucho mejor utilizar las cuchillas descartables. Obviamente el técnico que hace estos cortes tiene que ser un técnico especializado, alguien que sí sepa hacer estos cortes, porque nosotros dependemos de un buen corte, la verdad. Principalmente, por ejemplo, en todos los casos dependemos de un buen corte. A veces no se ven las cosas porque no se hace un buen corte. Entonces, se puede fallar en un diagnóstico por no tener un buen corte de estos, ¿verdad? Esto es lo que se usaba antes. Bueno, esta es, por ejemplo, esta es lo que es las cuchillas descartables son estas que ustedes ven acá. Vamos a ver si puedo volver a poner el puntero. Esto es entonces las cuchillas descartables, que son estas que ustedes ven acá. Y estas eran las cuchillas que eran fijas, que no eran descartables. Se tenía que utilizar un afilador de cuchillas, como este que ustedes ven acá. Es un afilador anterior a la época de las cuchillas descartables. Y se ponía a afilar la cuchilla. Entonces eso daba mucho problema porque a veces el filo se perdía y entonces prácticamente pues, teníamos problemas, ¿verdad? Pero ahora ya con cuchilla descartable es lo mejor. Muy bien, solo para que vayamos viendo
el bloque pues se parece a la lámina, ¿verdad? Bueno, eso es cómo se pone en el agua, por ejemplo, se hace una tira, ¿verdad? Es una tira por el medio del micrótomo, esa tira se pone en el agua, eso se le llama pescar, así como esta que está acá, y después se recoge con el portaobjetos, ¿verdad? Se recoge prácticamente la tira que se cortó con el micrótomo. Aquí la vemos nuevamente, cómo se corta y cómo se mira, al final el corte es este tejido que ustedes ven acá. Lo encontramos entonces en el portaobjetos. Después de eso se tiene que desparafinar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Algunas técnicas, bueno, no con mala fe, sino que así lo están acostumbrados a hacerlo, meten al horno las láminas para desparafinarlas. El problema es que se les pasa el tiempo, no está controlada la temperatura, a menos que sea un horno que tenga muy buen control de temperatura. Entonces, por eso yo prefiero mucho utilizar esta plancha caliente, ¿verdad? Es mucho mejor, se controla la temperatura y aquí se desparafina adecuadamente y no se queman los tejidos, que ese es el problema que yo tenía cuando yo hice entrenamiento en el año, hace muchos años. Bueno, hace muchos años, yo hice entrenamiento de patología. Entonces las técnicas se acostumbraban a poner esto en el horno, en un horno de esos hornos normales, ¿verdad? Y entonces lo dejaban ahí y cuando me entregaban las preparaciones quemadas, o sea, estaban... Entonces puede ser que esto pueda suceder todavía. Cuando se pasa mucho tiempo en la desparafinación, es problemático. Tienen que tener un tiempo medido, tienen que tener ya, dependiendo de la muestra, pero si ya se desparafinó, sacarla de ahí, tiene que estar controlada la temperatura. Y entonces, obviamente, esto es mucho mejor esta plancha que el horno, ¿no? Claro, en otros lados es como horno, pero obviamente son hornos especiales para hacer eso. Después de desparafinar, obviamente como tenía parafina, entonces tenemos que poner a lo que se llama tinción en montaje. Y esta tinción en montaje, la tinción que siempre utilizamos se va a llamar hematoxilina y eosina. Vamos a explicar un poquito estas dos tinciones. Y por otro lado, también pueden haber tinciones especiales como para toxinas o para microorganismos. Esto es cómo se hace el tren de la batería de tinción. Ahora bien, antes de seguir con esto, vamos a explicar, no sé si lo tenemos por acá. No. Entonces, antes de seguir con esto, vamos a explicar un poquito así brevemente, que ustedes ya lo van a saber por la histología que se pudo haber llevado en segundo año. Pero la hematoxilina es un colorante básico, ¿verdad? Va a ser de color, cuando se une a un tejido, va a teñir el color violeta o violeta azulado, ¿sí? Es un colorante básico, y si es un colorante básico, entonces va a tener afinidad, ¿por qué? Por los ácidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que los núcleos se tiñen con la hematoxilina. ¿Por qué? Por los ácidos nucleicos. Entonces, hematoxilina es un colorante básico que se va a unir a las células con las sustancias ácidas. Y entonces los núcleos se tiñen con hematoxilina. Por otro lado, la eosina es un colorante ácido y se va a unir a las estructuras que sean básicas, o sea, que tienen un pH más alto de 7. Ácido, pH más bajo de 7, ¿verdad? Entonces, la hematoxilina, digamos que es un colorante básico y la eosina es un colorante ácido. La hematoxilina va a teñir núcleos y la eosina va a teñir citoplasmas. Bueno, las tinciones especiales pues ya iremos viendo. Ahora, ¿cómo es que se hace la tinción? Eso es muy importante. ¿Por qué principiamos por el sileno? ¿Por qué principiamos por aquí? Bueno, la razón por la cual principiamos por el sileno es porque queremos quitar el exceso de parafina que pudo haber quedado, ¿verdad? Entonces se quita el exceso de parafina que pudo haber quedado en algún momento. Eso ya es eso es después de desparafinar. Aquí estamos viendo después de desparafinar en calor. Se recuerdan que le pusimos el portaobjetos en calor. Y entonces después de desparafinar,
después de desparafinar, lo pasamos por silol para seguir desparafinando. Aquí se quita más, se quita el exceso de parafina con el sileno. Y posteriormente se pasa por alcoholes. ¿Por qué se pasa por alcoholes? Bueno, para quitar el sileno, principalmente por eso. Pero algunos autores lo que utilizan es menores porcentajes. ¿Se dan cuenta? Alcohol al 100%, alcohol al 95%, alcohol al 80%. Y entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a estar quitando totalmente el sileno y se va otra vez, ya está listo esto para poderlo hidratar nuevamente. Entonces, después de terminar los alcoholes, lo pasamos nuevamente por agua. ¿Para qué? Para hidratar, ¿sí? Para hidratar las células nuevamente. Y entonces ya hidratadas, la ponemos en la tinción hematoxilina. ¿Por qué tiene que ir agua antes de la hematoxilina? Porque la hematoxilina es un colorante acuoso, además de ser básico, que ya dijimos, es un colorante acuoso. O sea, es afín al agua. Por eso es que la hematoxilina se lava con el agua. O sea, si uno se mancha con hematoxilina, no hay problema, se lava rápido con agua y se va. O sea, la hematoxilina es un colorante que es afín al agua. ¿Sí? O sea, y entonces se tiñe con eso y después se tiene que volver a quitar el exceso, ¿verdad? Aquí con agua corriente. Y entonces ya se tiñó con hematoxilina. Y es la primera etapa. Después de eso, se vuelve a pasar por el agua destilada para quitar el exceso de hematoxilina. Ya fue teñida las células, son teñidas. Entonces el agua destilada nos quita, o el agua va a quitar el exceso de hematoxilina. Y entonces lo vamos a traer otra vez por el alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué lo pasamos por el alcohol otra vez? Porque tenemos que teñirlo con eosina. Y la eosina es su colorante que es afín al alcohol. O sea, la eosina no va a teñir adecuadamente si no tiene alcohol. Entonces, por eso es que se tiene que poner antes de teñir con eosina el alcohol. Posteriormente, otra vez se tiene que deshidratar. O sea, otra vez tenemos que deshidratarlo, pero para otra razón, por otra razón. Por medio del alcohol volvemos a deshidratar el tejido. ¿Por qué? Porque le tenemos que volver a pasar otra vez el sileno. ¿Por qué se tiene que volver a poner otra vez el sileno? Porque el medio de montaje es afín al sileno. ¿Sí? O sea que el medio de montaje nos va a hacer que podamos ser compatible el medio de montaje con el tejido que estamos estudiando. Entonces ahí quedan estos cortes, ¿verdad? Que ya son cortes transversales o longitudinales, según sea el corte que vemos, macroscópico, pues así va a ser, ¿verdad? Si nosotros cortamos una estructura a este nivel, mantenemos encontrar una sección así. Si la cortamos acá, vamos a ver esto. Y si cortamos así como estamos acá viendo, va a aparecer un 8, ¿verdad? O si cortamos acá, va a aparecer un círculo. ¿Por qué es que estamos viendo esto? Porque los cortes histológicos en realidad no representan mejor dicho, valga la redundancia, los cortes histológicos en realidad no representan la realidad. ¿Por qué? Porque las estructuras son en tercera dimensión. Y realmente en los cortes histológicos solo podemos ver 2 dimensiones. Muy bien, este es un acino en un páncreas y un islote de Langerhans. Aparte de esto, pues tenemos lo que se llama las biopsias por aguja, ¿verdad? Biopsias por aguja. Y las biopsias, por ejemplo, que se tienen que utilizar también para las biopsias endoscópicas, por ejemplo. Biopsias por aguja, pues es lo que se llama biopsias True-Gut, ¿verdad? O la biopsia endoscópica, pues es las que se hace por medio de endoscopía. El broncoscopio nos va a sacar biopsias del tracto respiratorio, el endoscopio nos va a sacar biopsias, puede sacarse biopsias del tracto digestivo, y el cistoscopio nos va a sacar biopsias del tracto urinario, ¿verdad? También pueden haber biopsias transvasculares más raras, biopsia de excisión directa y un curetaje, que vamos a ver, por ejemplo, en revestimiento. Dijimos, por ejemplo, el legrado uterino es una biopsia que se llama biopsia por
curetaje. Muy bien. Aparte de esto, hay una técnica que se llama técnica por congelación. Yo creo que ya están usando el criostato, si no estoy mal. Bueno, no sé. El criostato lo que nos sirve es para sacar diagnósticos rápidos en pacientes que están indicados y en los que quieren tener una conducta quirúrgica en el momento operatorio. ¿Qué es lo que hace el criostato en realidad? Bueno, el criostato lo que hace es que en lugar de meter el tejido en parafina, ese es un tejido fresco que se va a congelar. Y al congelarse se va a poder cortar con un micrótomo que está incluido en el criostato. Entonces es como ver un corte histológico, solo que en lugar de incluido en parafina, va a estar incluido en hielo. Entonces, obviamente se va a poder cortar. Se va a poder cortar. Obviamente no es como aquellos hielos duros, sino es un hielo que tiene como una consistencia cauchosa y que se puede cortar con el micrótomo que está incluido en el criostato. Muy bien, también se utilizan algunos técnicos, unos frotes citológicos de líquidos y frotes. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con esto. Algunos residentes que no son de patología, obviamente, y médicos de otras especialidades que tampoco son de patología, obviamente, pues hacen un problema. Pueden fijar la citología en formol. Y ahí ya no sirve para nada. O sea, ya no se puede estudiar. La citología no se puede fijar en formol. La citología se tiene que fijar siempre en alcohol isopropílico. Pero hay formas de trabajar estos líquidos. Primero, en forma de líquido, siempre debe ser preservado en refrigeración líquido. O sea, si a ustedes lo llaman por teléfono y dicen, mira, sacamos un líquido. ¿Cuánto tiempo podemos tenerlo nosotros? Bueno, pueden tener no más de 24 horas, pero tiene que estar en refrigeración. Esa es la primera recomendación que ustedes tienen que dar, que debe estar en refrigeración. Ya cuando llega al laboratorio de patología hay que procesarlo lo antes posible, pero el primer paso de ese líquido es la centrifugación. O sea, se tiene que centrifugar el líquido y después queda pues un sedimento y un sobrenadante. A partir del sedimento, el sedimento se toma y se hace con una espátula ya sea de madera, porque el hisopo el problema que tiene es que absorbe todas las células, ¿verdad? Pero si no hay otra cosa, pues se usa el hisopo, pero lo importante es que se utilice o la parte de atrás del hisopo para poder hacer el extendido en lo que es un portaobjetos del sedimento que se centrifugó el líquido, ¿verdad? Aparte son las biopsias por aspiración que no necesitan centrifugarse porque se ponen directamente en el portaobjeto. Entonces queda así, miren, del sedimento se hace este frote, ¿verdad? Que puede ser con madera o como sea que en este caso con vidrio. Y se logra, entonces se tiña con una tinción que se llama tinción de propanicolado, que más o menos sigue el mismo fundamento que la tinción de eosina, solo que tiene otro colorante más, que es el Orange G, ¿verdad? Entonces ya se ven estas células, que son células de adenocarcinoma. Ahí están más células ese es de melanoma, otro adenocarcinoma. Y por último vamos a ver un poquito qué es la inmunistoquímica, así a grandes rasgos. Obviamente no vamos a entrar en mucho detalle porque hay mucho que hablar de esto, pero es prácticamente una clase introductoria. Entonces la inmunistoquímica es la localización de los componentes celulares de forma bien definida, basado en una satisfactoria señal en los tejidos con una mínima tinción inespecífica. O sea que por medio de anticuerpos se van a detectar partes, o sea, componentes de una célula que las identifica. Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Bueno, eso se hace por medio de anticuerpos monoclonales. Se hacen esos anticuerpos monoclonales que en células de mieloma, células de cultivo, que entonces van a producir un anticuerpo que es monoclonal. Y este anticuerpo monoclonal solo va a atacar a un tipo celular, a un tipo no tipo celular, sino a un tipo de componente celular. Y obviamente para poder hacer la inmunistoquímica, una de las cosas importantes es la recuperación de los antígenos. Por eso yo les mencionaba que si el tejido permanece mucho tiempo en fijación, podemos tener problemas con la recuperación antigénica. Y aquí tenemos entonces cómo se ve la inmunistoquímica
que tiñe en algunos casos filamentos intermedios y algunos componentes como el proteína S100, el CA199 y el HMB45, que es para melanoma. ¿Qué es entonces lo que se hace con la inmunistoquímica? Hay un antígeno, o sea, una parte de la célula que queremos detectar. Entonces a eso le agregamos un anticuerpo primario. Ese anticuerpo, por ejemplo, es anticitoqueratina, por ejemplo. Entonces se pega en la citoqueratina de la célula. Después se utiliza un anticuerpo secundario que es biotilinado, ¿verdad? Que es un anticuerpo que es un segundo anticuerpo que además de eso se une a un complejo de estreptadeína enzima. Esto era antiguamente, ahora además de esta técnica se utiliza también lo que se llama un polímero. Entonces este polímero que también es un polímero, ¿verdad? Por ejemplo el Envision, que es una forma en la cual se magnifica muy grandemente los sitios de unión de la inmunistoquímica y se mira mucho mejor. Entonces se tiñe con un cromógeno y entonces hace una tinción coloreada y entonces ya se puede ver al microscopio y se identifica. Bueno, hay filamentos, glánulos secretorios, filamentos, actina, cianotoxina, que tiene gránulos y la citoqueratina 8. Todo eso, hay muchos anticuerpos que se utilizan, ¿verdad? Que hay más actina, la colágeno tipo 4, que está en la lámina basal, la actina en los filamentos intermedios y la desmina también, que es un filamento también. Bueno, ese es un laboratorio de inmunistoquímica antiguo. Ahora ya todo es automatizado, ¿verdad? Como ya saben, como ya lo vimos en la primera clase, que bueno, ya todo es automatizado. Así era como se tenía que trabajar antes, ¿verdad? Con todos estos implementos para poder hacer la inmunistoquímica. Y entonces vamos a pasar a hablar un poquito de la fase preanalítica. Y para eso vamos a también escuchar un video. Vamos a ver si lo podemos compartir pantalla aquí. Yo no sé si el sonido. Vamos a ver si nos dice aquí. Compartir sonido, sí. Entonces, cuando ponga el video me dicen si lo escuchan, por favor. Entonces, una de las características importantes de la fase preanalítica es todo esto que vimos, que sea adecuada fijación, que sea adecuada la muestra, que sea un adecuado transporte, que no pase mucho tiempo en fijación y todo eso, ¿verdad? Que es importantísimo. Y entonces vamos a ver que la fase preanalítica en patología es la fijación, el tipo y tiempo, el tipo de fijador. Tipo que, por ejemplo, que sea un formol buffer, que esté adecuadamente en un pH adecuado y que no pase más de 48 horas, ¿verdad? 24 horas sería lo ideal, pero que no pase más de 48 horas. La muestra, la cantidad y la calidad de la muestra, como ya mencionamos. Una muestra muy pequeña no nos va a ayudar mucho y además una muestra que esté muy mal preservada tampoco. Algo muy importante de lo administrativo de la fase preanalítica es la identificación de la muestra. Muchas veces se falla en esto, no viene identificada la muestra y entonces nos da problemas, ¿verdad? Y tiene que tener una letra legible. En la fase preanalítica, pues se tienen que ver procesos estandarizados, calidad de reactivos, colorantes, la competencia técnica muy importante del recurso humano y los controles de calidad interno y externo que deben tener. El tiempo de respuesta en la fase postanalítica, o sea, cuánto tiempo nos vamos a tardar para entregar un informe, eso es complicado a veces, y la atención al usuario. Bueno, eso es más o menos cómo se maneja esto, ¿verdad? El laboratorio de anatomía patológica, un flujograma de lo que ya vimos, y al final, pues obviamente, nuestro producto es el reporte de patología. Bueno, hay varias biopsias, hay varios tipos de biopsias. La biopsia incisional, que quiere decir que se hace una biopsia, pero no se busca extirpar la totalidad de la lesión, sino solo diagnóstico. O sea, por ejemplo, cuando se tiene una lesión tumoral y solo se quita un pedacito de la lesión, un fragmento de la lesión, es para diagnóstico solamente y no es para resecar. La biopsia de excisión, esa sí es una biopsia que ya nosotros, muy importante con esto, todas las biopsias excisionales que traten los cirujanos de quitar márgenes quirúrgicos, nosotros tenemos que reportarlos, muy importante.
no dejemos de reportar márgenes quirúrgicos. Eso tiene que quedar bien en nuestra mente, porque a veces estamos estudiando patología, siendo residentes, y creemos que lo más importante es el diagnóstico, y sí es importante el diagnóstico. Pero además del diagnóstico, es igual de importante el ver si quitaron la lesión completa o no. ¿Por qué? Porque si no la quitaron completa, tienen que volver en algunos casos tienen que volver a reintervenir al paciente y volverlo a operar. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente. También la forma de que obtenemos la muestra, que puede ser por una aguja, ¿verdad? Por una aguja de biopsia, una aguja Trucut, que es de mayor diámetro, una biopsia en sacabocado, que es sponge, es un sacabocado, una biopsia por legrado o curetaje, una biopsia por rasurado, con una aguja de Gillette, que ahí sí se hacen los especímenes, uno que se utiliza por una biopsia por una pistola, por ejemplo, las biopsias renales se hacen por medio de una pistola, y una biopsia que es obtenida por endoscopía. O sea, eso va a variar. Obviamente las necropsias, pues es un cadáver que se pueden obtener de tinción, ¿verdad? Y obviamente los órganos en cuartos de cirugía. Si hay una lesión muy grande, lo ideal es que hagan bastantes biopsias, ¿verdad? Pero lamentablemente dicen, no, es que yo hice una biopsia porque me dio miedo, o sea, tienen temor, pero cuando es una biopsia muy grande, es necesario hacer bastantes biopsias. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver todas las características tumorales que se ven ahí, ¿verdad? Y tenemos problemas con esto, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Bueno, ahí vamos a explicar esto, que ahorita vamos a seguir viendo esto y lo vamos a contar. En un tumor ulcerado, o sea, si entra un endoscopista a ver una lesión ulcerada en el estómago y solo le toma la necrosis, estamos perdidos, porque lo más probable es que solo va a ser tejido necrótico. Entonces, lo importante es que es recomendable que tome de las regiones periféricas. Evitar necrosis y áreas de hemorragia. O sea, si la persona que va a tomar la biopsia ve que hay un área de necrosis y hemorragia, mejor evitarlo y no biopsiar un área que esté viable. Y esto es muy importante, todos los especímenes deberían de ser enviados al departamento de patología. Y aquí tenemos un problema serio en el hospital. ¿Por qué? Tenemos un tumor cerebral, por ejemplo, que en una parte es una lesión de bajo grado, porque así se comportan estos tumores a veces. Pero en otra parte es una lesión de altísimo grado, que es un glioblastoma, y es una lesión muy atípica, ¿no? Que es maligna, evidentemente, de muy alto grado, muy agresiva, es un poco tiempo de vida que va a vivir el paciente. Entonces, una parte los médicos la envían a un patólogo y la otra parte la envían al otro patólogo. Entonces, eso no debería ser así. Un solo patólogo debería ver toda la muestra. Y si tienen duda con el diagnóstico, pues la mandan al otro patólogo, piden las láminas y los bloques y se la mandan al otro, ¿no? Eso así debería trabajar, pero no. Le mandan un pedazo a un patólogo y el otro pedazo al otro patólogo. O sea, una práctica que lamentablemente está bien arraigada, que ni ustedes ni yo la vamos a quitar, pero es un problema serio. Entonces, ¿qué se hace qué he hecho en estos casos cuando estaba por allá? Bueno, lo que yo hacía es que decía, bueno, le mandaron a otras personas el diagnóstico, las biopsias, entonces quisiera ver los especímenes de ellos también para comparar, ¿no? Para ver si son iguales. Es difícil, porque a veces no lo quieren dar tampoco, entonces es bien complicado. Sucede en neurocirugía y el otro departamento que está bien arraigado esta práctica es en ortopedia. Es un problema, mandan un pedazo de hueso que tal vez no tiene tumor y el otro pedazo de hueso lo mandan al patólogo y a él le mandan las radiografías y todo, la historia clínica y todo, y a nosotros nos mandan solo un pedazo de hueso que no tiene, o sea, tumor. Entonces no es correcto, hay que
Ya sea que lamentablemente uno sí quisiera que se lo enviaran al lugar de enseñanza, ¿va? Para que, porque es un hospital escuela, ¿va? Necesitamos estudiar los casos. Entonces, eso, todos los fragmentos deberían de ser enviados a un solo departamento de patología. Aquí dice que al departamento de patología, obviamente, porque ahí no hacen eso, ¿va? Eso está legal, eso es una demanda, se podrían ahí ganar los médicos que hagan esto, ¿verdad? Pero aquí, no, obviamente, no pasa eso, ¿verdad? Entonces, lamentablemente es una práctica que no la vamos a poder quitar, pero sigue siendo vigente y sigue sucediendo. Muy bien. ¿Qué otra cosa dice? No apachar el tejido, no apretujarlo y no cauterizar, ¿verdad? O sea, eso también es importante. Y algo que es muy difícil a veces que lo hagan, pero es muy importante hacerlo, es que tiene que ser al tomar la biopsia inmediatamente fijarlo en un fijador adecuado, ¿verdad? Muy importante. Y el último paso que es importantísimo en patología es orientación del espécimen. Muchas veces, por ejemplo, en casos de biopsias, excisiones de mama, es importante que el cirujano ponga hilos de sutura para poder identificar los márgenes, ¿verdad? Y eso es muy importante. No sé si han visto ustedes unas biopsitas de piel que llegan así de párpado, ¿verdad? Que son bien pequeñitas y todavía les ponen hilo, ¿verdad? Todavía les ponen hilo. Esto, la única forma de poderlos examinar es ponerles tinta china y tratar de verlos con una gran lupa para poder ver entonces aquí estamos, qué márgenes estamos haciendo. Eso es muy importante, tener su lupa para poder magnificar estas lesiones pequeñitas. Muy bien, lo que les mencionaba, bueno, esto es muy claro. Miren, eso es muy importante. Tiene que ser hecho en formol buffer, que es un buffer neutro. Y aquí el tiempo de fijación ideal, 12-24 horas. Sí, lamentablemente a nosotros pues, nos puede pasar por los fines de semana hasta 48 horas, pero no más de eso. Y entonces lo ideal es 24, de 12 a 24 horas. Y miren, eso es lo que yo les menciono. Miren, interesante. Se ve bien. La formalina, 40% de una solución acuosa de formaldehído, 100 ml. ¿Sí? ¿Ya vieron? Le agregamos nuestras sales para poder hacer el formol buffer, que es el ortofosfato de hidrógeno sódico, el ortofosfato de hidrógeno disódico, que obviamente nosotros utilizamos otras sales de diferente nombre, pero cumplen la misma función. Y miren el agua que le ponen, 900 mililitros y 100 mililitros. Eso quiere decir que esto es una solución al 10% de este fijador, que viene al 40%. Entonces aquí está muy claro, así, entonces así ya no hay pierde, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Entonces, este fijador se utiliza para todos los propósitos histológicos. Es preferible a la solución salina de formol, ¿verdad? Que es una solución de 10% de formalina y 9 de cloruro de sodio acuoso, ¿no? Eso no nos sirve de mucho porque se evita el pigmento, ¿verdad? Obviamente los especímenes pueden ser guardados en esta solución. La solución debe ser isotónica, ¿verdad? Muy bien, obviamente eso a veces puede tener variantes, ¿verdad? Que nos puede ayudar con eso, pero el formol buffer es lo más importante que nosotros tenemos que utilizar. Muy bien. Quisiera que viéramos ahora un video que dura 15 minutos. Es un video vamos a ver si lo logro poner. Creo que está difícil, pero vamos a tratar de ponerlo. Ahí estamos. Si no lo escuchan, me avisan, por favor. Y bueno, para nuestra tercera charla tenemos a el doctor ¿Escucha? Juan Pablo Flores Gutiérrez. El doctor es médico con Sí se escucha, doctor, especialización solo que no se en mira. anatomía patológica de la No Universidad se Autónoma de mira. Nuevo León y Permítame. doctor en ciencias con especialidad en... Entonces tengo que volver a compartir pantalla. Vamos a ver.
¿Se mira ahora? Anatomía Patológica de la Sí, ahí Universidad está, doctor, Complutense ahora de sí. Madrid. Cuenta con diferentes estancias en el extranjero, entre las que destacan el MD Anderson Cancer Center, con especialidad en inmunopatología y patología quirúrgica, así como en el Hospital del Case Western Reserve University. Y bueno, para nuestra tercera charla tenemos a el doctor Juan Pablo Flores Gutiérrez. El doctor es médico con especialización en anatomía patológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en ciencias con especialidad en anatomía patológica de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diferentes estancias en el extranjero, entre las que destacan el MD Anderson Cancer Center, con especialidad en inmunopatología y patología quirúrgica, así como en el Hospital del Case Western Reserve University, con especialidad en biología molecular. Actualmente desempeña funciones docentes de tiempo completo en el Departamento de Patología y en el Servicio de Anatomía Patológica y Citopatología. Ha participado en 127 congresos nacionales e internacionales y en asociaciones médicas. Asistió a 91 cursos y congresos y ha participado en 171 trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales. Es acreedor de 9 premios de investigación a nivel nacional e internacional y ha publicado 61 artículos en revistas nacionales e internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 1 y actualmente es el encargado del Laboratorio Multidisciplinario de Patología en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El título de su presentación es Fase preanalítica en el procesamiento de muestras embebidas en parafina por NGS y su relevancia en la clínica. Adelante, doctor, bienvenido. Buenos días o buenas tardes en donde quiera que me estén escuchando. Soy el doctor en medicina Juan Pablo Flores. Soy el coordinador del Laboratorio de Inmunistoquímica y Biología Molecular del Hospital Universitario. Y hoy voy a hablarles de lo que es la fase preanalítica y la utilidad clínica de la secuenciación masiva. Como ustedes saben, la patología ha cambiado en los últimos 30 años, agregándose nuevas tecnologías para diagnóstico. Y esto nos obliga a conocer más alteraciones relacionadas no solamente con el diagnóstico histológico de cáncer, sino también con sus alteraciones internas moleculares, ya que cada una de ellas les da características especiales a cada una de estas entidades y posibilidades de investigar medicamentos o tratamientos blanco molecular para una mejor respuesta a tratamiento de nuestros pacientes y un mejor pronóstico y diagnóstico. El patólogo quirúrgico actual se tiene que involucrar en la biología molecular, siendo el patólogo el centro de las indicaciones para realizar tanto las alteraciones moleculares en cáncer como la selección de estas pruebas y qué tipo de tumores o cuántos tumores se necesita investigar mediante las alteraciones que conocemos en el ADN, como son las deleciones, amplificaciones, translocaciones en diferentes tipos de tumores. Esto lo sabemos ya desde hace gran tiempo, cuando se empezó a investigar las leucemias y los linfomas como al principio del siglo pasado. Asimismo, sabemos que para poder obtener una buena muestra y poder hacer un buen estudio en cualquiera de las modalidades, sea un HY, una inmunistoquímica, una hibridación in situ o incluso una prueba molecular, se requiere un proceso estricto donde podamos adquirir un buen espécimen, procesar el espécimen adecuadamente, obtener y vigilar el manejo y el proceso de este espécimen desde que llega al laboratorio, incluso desde que sale del quirófano, y escoger adecuadamente cada una de las pruebas, la plataforma y las diferentes metodologías y formas de hacer esta prueba molecular. Todo esto comienza con la llegada del espécimen al laboratorio de patología, donde puede ser una citología, muestras ya teñidas o evaluadas para citología o para evaluación histológica y bloques de parafina. De ahí que el proceso de las muestras grandes debe ser realizada con suma cautela, revisando la prosección del espécimen, el tamaño del espécimen que se incluye en un cassette,
y por supuesto la fijación adecuada en formalina para obtener así un bloque bien adecuado para su proceso y entrega de la laminilla de HY para su estudio histológico y diagnóstico. Esta es la parte fundamental de todo proceso de prueba posterior al diagnóstico histológico, ya que a partir de ello nosotros vamos a poder hacer estos estudios auxiliares una vez que se hace el diagnóstico histológico. Hay que recordar bien que el proceso debe ser evaluado desde el ingreso del tejido al laboratorio de patología, fijarlo bien en formol amortiguado con buffer fosfatos a pH de 7, que la fijación no sea mayor a 12 horas, tener un control adecuado de los líquidos y las temperaturas en el procesador de tejidos, así como de la calidad de parafina. Esto es cierto, ya que si queremos hacer un estudio de ADN y ARN, como ven en este artículo y en esta gráfica, el proceso puede ser alterado y la calidad del ADN y el ARN y de las proteínas puede ser muy modificable debido al tamaño del espécimen. Si tenemos especímenes muy grandes o acumulados dentro de un cassette, pues esto altera su fijación adecuada en los líquidos. ¿Qué tipo de fijador debemos utilizar? Hay muchos fijadores, sin embargo, el que se prefiere es la formalina neutralizada. El tiempo de fijación es muy importante, ya que dependiendo del tiempo de fijación, alteración en los ácidos nucleicos puede ser muy variada y los procesos en cada uno de los pasos para poder procesar ese bloque de parafina también pueden alterar la calidad. Este, por ejemplo, es un estudio que hicimos hace ya gran tiempo en la Universidad de Karolinska, viendo cómo cambiaban los tejidos dependiendo del tipo de fijador desde el momento que salía del quirófano hasta que llegaba al laboratorio. Y como ustedes pueden ver en los diferentes procesos, podemos ver cómo a partir de la temperatura ambiente los tejidos empiezan a fallar y cuando queremos meterlos, por ejemplo, en hielo para transporte también tiene alteraciones y solamente, por ejemplo, la conservación en un líquido que se llama RNA later confirma y puede servirnos para tener la mejor calidad de ADN y ARN. Sin embargo, esto puede ser salvado si uno tiene un cuidado adecuado desde el principio que sale el tejido. De ahí que sea muy importante cuando nosotros recibimos la biopsia, incluirla casi inmediatamente en un frasco apropiado con formalina buffereada y de aquí poder hacer un buen bloque de parafina y dividirlo en las diferentes tipos de tejido y de procesos que necesitamos para hacer tanto estudios de inmunohistoquímica como moleculares. Si nosotros recibimos el bloque de parafina y lo que tenemos que hacer para poder saber cuál es la mejor muestra, pues lo que hacemos es evaluar la cantidad de tejido tumoral, ya que no depende del tamaño de la biopsia, sino depende de la cantidad de tumor que nosotros podemos observar en la laminilla, y a esto se le llama enriquecimiento de la muestra o enriquecimiento tumoral. Es cierto que cuando tenemos una biopsia muy grande pensamos que todo es tumor, pues no. Puede ser que una biopsia muy grande pueda tener solamente una fracción de tumor y esa fracción de tumor es la que debemos de escoger, o una fracción muy pequeña de la laminilla que nosotros recibimos pues pueda tener solamente este tumor y esto nos va a llevar a seleccionar la mejor cantidad de tejido, que puede ser una sección de tejido a 7 micras con 3 a 4 laminillas, la cual se coloca en un Eppendorf, lo cual nos va a permitir realizar una extracción adecuada de ADN o de ARN y almacenar el sobrante, ya una vez procesado el ADN, a menos 80 grados en un contenedor o en un ultracongelador. El rol de la citología, cuando tenemos este material para estudios moleculares, se puede seleccionar de cualquier tejido de citología previamente teñido o incluso de un bloque celular, de preferencia de un bloque celular. Y lo que hacemos nosotros básicamente es escoger de la laminilla las células, que lo cual se le llama enriquecimiento. Escogemos la parte que nos interesa y como pueden ver en esta fotografía, seleccionamos esa parte que son las células tumorales
Después las disecamos y las metemos en un Eppendorf con una cantidad de al menos el 20% de células tumorales. Es importante recordar esto, ya que las células que nos interesan son las células neoplásicas y no el estroma, los eritrocitos, los linfocitos. Y hay que evitar áreas donde no hay contenido tumoral o áreas donde haya necrosis o que las células sean mal conservadas. De ahí que sea muy importante poderlas observar en el microscopio. Una vez hecho esto, podemos hacer la extracción con un kit adecuado de extracción de ADN, el cual vamos a medir la calidad del ADN mediante cualquier metodología, ya sea nanodrop o un PCR, para poder ver que ese ADN es de la cantidad adecuada. ¿Por qué es importante esto? Pues porque dependiendo de la calidad del ADN va a ser las posibilidades que nosotros tengamos para encontrar cualquier alteración en un cáncer, y de ahí poder seleccionar, tener un buen resultado y seleccionar y ayudar a nuestros compañeros oncólogos para tener un buen diagnóstico de la alteración y seleccionar, como ven en esta gráfica, el tumor que tenga esta alteración, ya sea para dar una terapia adecuada. Y esto se puede hacer desde el principio en el tumor primario, cuando el tumor recurre, o como una neoadyuvancia para poder saber si este tumor es sensible a cualquiera de los medicamentos que ya tenemos listos para poder usar. Y con esto les voy a mostrar un caso en el cual esta paciente es una paciente que tiene una lesión en la glándula salival, la cual fue investigada por una resonancia magnética nuclear, donde podemos observar un tumor del lado izquierdo, que es un tumor que es heterogéneo y que tiene múltiples áreas, las cuales corresponden a un tumor que, al menos en la resonancia, pareciera ser que estuviera infiltrando los tejidos blandos y de aspecto maligno. Cuando nosotros lo recibimos el macro que ven del lado derecho, y es una lesión sólida que ocupa parte de la glándula, que está compuesta por este grupo de células que tiene un patrón sólido y un patrón pseudopapilar, con núcleos redondeados, sin nucleolo visible y un patrón de cromatina abierto. Cuando nosotros realizamos la inmunohistoquímica pensando que es un tumor primario de glándula salival, realizamos un panel donde la hemoglobina y el GCP15 salieron positivos. Y además utilizamos otro marcador, que es un marcador que se llama PAN-TRK, el cual resultó positivo en forma nuclear y citoplásmica. ¿Cuál es la importancia de este último marcador PAN-TRK? Como lo vamos a ver más adelante, este es una proteína relacionada con una fusión de un gen que se llama NTRK, que normalmente se encuentra en el sistema nervioso central y participa en las funciones en el hipotálamo relacionadas con la propiocepción y las funciones de funcionamiento de vaciamiento gástrico, y favorece 3 fusiones. Sin embargo, este gen tiene múltiples compañeros y activa diferentes vías dentro del sistema nervioso central, y en los tumores favorece la proliferación celular y la inmortalidad celular. El uso o la búsqueda de este gen mediante secuenciación de segunda generación es muy importante para selección de terapia, ya que hay 2 medicamentos relacionados para tratar a estos pacientes. Y como pueden ver, es una molécula huérfana, o sea, el medicamento está diseñado contra diferentes tipos de tumores. En nuestro caso, este tumor es el carcinoma secretorio de la mama o parecido a la mama, que se encuentra en el 96% de estos tumores, lo que hace candidato a esta paciente a una selección de terapia. Sin embargo, hay varias dudas de cómo podemos investigar este tumor. Podemos investigarlo por inmunohistoquímica, lo cual no es una metodología, ya que la presencia de la positividad no necesariamente nos dice que está activada la fusión. Lo podemos hacer por FISH, sin embargo, los múltiples compañeros que tiene esta fusión hacen poco probable que podamos encontrar
los diferentes partners, tendríamos que testearlo con los diferentes partners que existen y eso resulta muy laborioso. Lo podemos hacer por RT-PCR, pero sin embargo, recuérdense que también necesitamos saber cuál es el compañero de la fusión, lo cual lo hace también muy laborioso. Y la única manera de hacerlo es por secuenciación masiva de segunda generación. Sin embargo, también el tipo de plataforma que utilicemos va a ser muy importante. De aquí que la secuenciación de segunda generación o LNGS lo hace muy probable que sea la mejor plataforma para hacerlo. Sin embargo, hay otras posibilidades que no nos dejan muy contentos con la secuenciación de segunda generación, ya que es una fusión y las fusiones son mucho más sensibles con el uso de ARN. Vemos nosotros que solamente algunas plataformas como es la de Genexus y la S5 de Thermo Fisher nos permiten utilizar cualquier tipo de plataforma y cualquier tipo de espécimen para poderla localizar. Entonces, de aquí que nosotros decidimos hacer esta fusión o la búsqueda de esta fusión, ya que nos permite tanto dar o encontrar fusiones como amplificaciones de lesiones y mutaciones puntuales con esta prueba. Su sensibilidad es muy buena, ya que nos permite localizar fusiones en el 95% de las veces que nosotros la podemos actualizar. Y con esto, pues en este tumor lo que realizamos fue una secuenciación masiva de segunda generación mediante esta plataforma y lo que encontramos fue la fusión de la número 3, NTRK3, con el ETB6 y con esto hacemos que nuestra paciente sea candidata a una selección de terapia adecuada. Y ya para terminar, recordarles que actualmente tenemos que utilizar la biología molecular desde el inicio para poder seleccionar adecuadamente a nuestros pacientes, escogiendo el material adecuado, la fase preanalítica adecuada, la plataforma adecuada, qué tipo de ácido nucleico vamos a utilizar en nuestra selección para la plataforma, ya que dependiendo de lo que busquemos, ya sea mutación, variaciones en el número de copias, fusiones o de lesiones, es la plataforma y el tipo de prueba que vamos a utilizar, ADN y ARN. Y no olvidar que a final de cuentas, la selección de terapia es con un equipo multidisciplinario donde el patólogo juega un papel muy importante en el diagnóstico, selección de la prueba, selección de plataforma y análisis del resultado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor por su excelente presentación. Y bueno, vemos de verdad que la importancia que tiene una disciplina como la patología, inclusive desde antes, desde la fase preanalítica de un proceso de secuenciación en GS, ya, digamos, vemos que son elementos que van incorporando o que van ganando cada vez más importancia desde el tema de la escogencia de una muestra adecuada, la preservación adecuada de la muestra y bueno, todo lo que tiene que ver con los elementos interdisciplinarios que nos acaba de comentar el doctor. Nuevamente, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Y bueno, para nuestra tercera charla tenemos a el Muy bien, esta fue la práctica introductoria a lo que es la fase preanalítica. Ustedes se dieron cuenta que es bastante extenso el tema. Vamos a ir viendo partes del mismo en algún momento para poder introducirnos en esto. Ustedes ya tienen bastante experiencia en algunas cosas, por ejemplo, en histoquímica, la realización de algunas pruebas de biología molecular que están haciendo ahorita en el hospital. Y pues entonces vamos a seguir con este tema.
Muchísimas gracias por su atención. Aquí terminamos nuestra práctica y nuestro tema. No sé si alguien tiene alguna duda, o alguien que quiera agregar algo, por favor. ¿No? ¿Todo claro? No, doctor, gracias, todo claro. Muy bien, solo recuérdense que NGS quiere decir secuenciación de última generación. El doctor decía secuenciación de segunda generación, ¿va? Pero esta vez es de segunda generación realmente porque es la última que se está utilizando actualmente. Y la plataforma que se utiliza, por ejemplo, en Guatemala, lo que se hace es una empresa que se llama Foundation Medicine. Ellos corren por medio de secuenciación de última generación el panel completo de genes, ¿verdad? Entonces, eso aquí, es complicado porque es un panel muy completo, ¿verdad? Entonces, en algunos laboratorios se hacen algunas pruebas, pero no pueden hacer todas las pruebas que se tienen que hacer. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos introduciéndonos al campo de la biología, de la patología molecular. Muy feliz noche, que estén bien y nos vemos el día lunes con el tema, siguiendo nuestro tema de patología ginecológica. Feliz noche. Noche, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias.